Los cuadernos estaban rasgados en el suelo y las lágrimas del niño se mezclaban con el polvo del semáforo. Nunca más pondrás un pie en ese lugar. La voz furiosa resonaba en la pequeña casa, mientras el niño sostenía lo que quedaba de su sueño. Cómo un niño que solo quería aprender se convirtió en el blanco de tanta ira. ¿Hasta dónde será capaz de luchar por una oportunidad para cambiar su destino? No te pierdas el desenlace de esta emocionante historia. Dale like y suscríbete ahora al canal Narrativas Emocionales. Tu apoyo es esencial para que sigamos trayéndote historias inspiradoras como esta. Esta es una historia ficticia inspirada en el proyecto real En el semáforo se aprende, creado por Yemima Peláez en 2020 en Querétaro, México. La mañana comenzó como cualquier otra para Diego. Se despertó con el sonido de los martillazos que venían del taller improvisado junto a la casa, donde su padre, Rogelio, intentaba reparar una silla vieja para un vecino. La casa pequeña y desgastada tenía paredes de ladrillo sin revocar y un techo parchado con plástico negro. El olor a café ralo y tortillas duras impregnaba el aire. «Diego, levántate ya», gritó Rogelio desde la puerta, con la voz cargada de impaciencia. «Hoy tenemos que ir al mercado temprano». Diego se sentó en la cama, todavía somnoliento. Miró hacia el rincón de la habitación donde solía guardar su cuaderno. Aunque estaba roto, todavía guardaba las hojas que había conseguido rescatar, escondidas debajo del colchón. Sus ojos brillaron por un momento, recordando el tiempo que pasaba en el semáforo. Antes, su trabajo en el semáforo era pedir monedas a los conductores. Lo hacía desde pequeño, acostumbrado a las miradas apuradas o a quienes fingían no verlo. Pero un día algo diferente sucedió. Personas como Juan, que usaban chalecos coloridos y llevaban cuadernos, empezaron a aparecer allí. En lugar de ignorarlo o darle unas monedas, se detuvieron para enseñarle. Fue allí donde Diego aprendió los sonidos de las letras, las primeras palabras e incluso a hacer cuentas simples. Eso hacía que la luz roja pareciera menos dolorosa. Cada minuto que pasaba con los voluntarios era una oportunidad para escapar, aunque fuera en su imaginación, de la pobreza que lo rodeaba. Pero la felicidad duró poco. Rogelio notó que el niño regresaba a casa con menos monedas y vio los cuadernos como una distracción. «Esas personas están llenándote la cabeza de tonterías», gritó una vez, arrancándole el cuaderno de las manos y rompiendo las páginas frente a él. Diego lloró, pero después recogió los pedazos y los escondió debajo del colchón, como quien protege un tesoro. Desde ese día, su padre le prohibió ir al semáforo. Rogelio lo llevó a trabajar en mercados y deshuesaderos, diciendo que eso era trabajo de verdad y que Diego necesitaba aprender a sobrevivir, no a soñar. Ahora, mirando hacia el colchón, Diego extrañaba esos días, por más difíciles que fueran. El cuaderno roto aún guardaba su nombre escrito a mano, una de las primeras cosas que había aprendido. Pero el sonido de los pasos pesados de su padre en el pasillo lo devolvió a la realidad. En la mesa, la madre de Diego, Mariana, preparaba el café mientras Rogelio se quejaba de las cuentas atrasadas. La expresión de ella era de cansancio, pero sus ojos revelaban algo más profundo: preocupación. «¿No crees que es muy pequeño para esto?», preguntó Mariana, mientras ponía la taza frente a su esposo. «¿Pequeño para qué?», respondió Rogelio, sin mirarla. «Demasiado pequeño para ayudar en la casa. ¿Crees que alguien va a tocar nuestra puerta para ofrecernos dinero? No tenemos otra opción». Mariana apretó los labios, dudando, mientras Diego entraba a la cocina frotándose los ojos. «Listo, ahora vámonos. No tenemos todo el día», dijo Rogelio, poniéndose de pie. El mercado era un torbellino de voces, olores y pasos apresurados. Puestos improvisados llenaban las banquetas, con vendedores gritando ofertas y clientes apurados esquivándose unos a otros. Diego sostenía una latita oxidada, mirando al suelo mientras su padre lo empujaba hacia adelante. «No te quedes parado como un poste», rezongó Rogelio. «Si quieres comer hoy, empieza a trabajar.
Diego dio unos pasos vacilantes hasta un puesto de frutas. Extendió la mano hacia una mujer robusta que organizaba los mangos maduros. «Señora, ¿puede ayudarme con unas monedas?», preguntó con voz baja. La mujer lo miró con desdén. «Aquí no es lugar para vagos. Lárgate antes de que llame a alguien para que te saque». Diego retrocedió, asustado. No era la primera vez que escuchaba algo así, pero por alguna razón dolía más ese día. Intentó en otro puesto, donde un hombre mayor vendía papas. Antes de que pudiera hablar, sintió un empujón y escuchó la voz de Rogelio. «No te avergüences, Diego, habla bien», gritó Rogelio. El niño, sin saber qué hacer, comenzó a llorar. Algunas monedas que llevaba cayeron de la latita y rodaron por el suelo. Se agachó para recogerlas, pero resbaló en el lodo, ensuciándose la camisa. Las risas de los clientes a su alrededor resonaron como puñaladas en el corazón de Diego. Fue en ese momento que Juan apareció. Era un hombre de mediana edad, con una gorra gastada y una bolsa llena de cuadernos. Trabajaba como voluntario en el proyecto No Semáforo se Aprende y conocía a Diego de las clases en el semáforo. Al ver al niño en esa situación, se acercó sacando una pequeña toalla de su mochila. «Diego, ¿qué pasó?», preguntó Juan, preocupado, mientras se agachaba para ayudarlo. Antes de que Diego pudiera responder, Rogelio apareció de repente. Lo agarró del brazo y lo jaló con fuerza. «¡Aléjate de él!», gritó Rogelio, mirando a Juan con ojos llenos de furia. «Solo quiero ayudar», dijo Juan, con calma. «Es un niño. Necesita apoyo, no humillaciones». Rogelio soltó una risa amarga. «¿Apoyo? ¿Me vas a dar dinero? ¿Vas a pagar nuestro alquiler? ¿Crees que esas clases llenarán su estómago? Él no necesita sueños vacíos, necesita comida». Juan se quedó en silencio por un momento, mientras Rogelio arrastraba a Diego lejos, dejando a la multitud mirando sin decir nada. La lluvia comenzó a intensificarse. Juan, parado en medio del mercado, observó la silueta de Diego desaparecer entre la multitud. Su corazón dolía, pero también ardía con determinación. Sabía que no sería fácil, pero haría lo necesario para que Diego no perdiera esa oportunidad de cambiar su vida. El mercado seguía su ritmo, indiferente al drama que acababa de ocurrir. Los primeros rayos del sol penetraban por las grietas de las ventanas de la casa humilde, iluminando el polvo suspendido en el aire. Diego ya estaba despierto, acostado en el colchón delgado que ocupaba una esquina del pequeño cuarto. Escuchaba los sonidos a su alrededor, el chisporroteo de la olla en la cocina, donde su madre, Mariana, preparaba un café aguado, y el ruido metálico de las herramientas en el taller improvisado al lado, donde su padre, Rogelio, comenzaba otro día reparando lo que fuera que le llevaran. La casa no siempre había sido así, tan llena de silencio y cansancio. Antes de la pandemia, Rogelio era albañil, un trabajador conocido por su habilidad para construir paredes fuertes y perfectas. Salía temprano y regresaba al anochecer, con el rostro cubierto de cemento, pero con comida suficiente para poner en la mesa. La familia era humilde, pero había cierta dignidad en el trabajo que los sostenía. Cuando llegó la pandemia, las construcciones se detuvieron. Rogelio trató de sobrevivir arreglando muebles para los vecinos, pero el dinero era escaso y las deudas empezaron a acumularse. Lo que inicialmente parecía una situación temporal se volvió permanente. Pedir monedas en las calles para garantizar lo mínimo. Mariana, que trabajaba como limpiadora en una escuela, también perdió su empleo. Sin ingresos fijos, la desesperación los arrastró a un abismo del que parecía imposible salir. «Al menos tenemos un techo», decía Rogelio, aunque sabía que las paredes agrietadas no aseguraban nada. Diego creció en ese ambiente donde la supervivencia era la prioridad. Nunca asistió a la escuela. Rogelio pensaba que era una pérdida de tiempo. «Puedes aprender a trabajar conmigo, eso es suficiente», decía. Mariana quería algo más para su hijo, pero en medio de tantas dificultades, aprender a leer parecía un lujo. Diego veía el mundo a través de las calles, donde pasaba sus días. No sabía leer los carteles, los anuncios o los letreros que brillaban en los autobuses. Para él,
Todo era un misterio fascinante. «Mamá, ¿qué dice aquí?», preguntaba señalando una caja de cereales en el mercado. «Es el nombre del producto, hijo. Algún día lo aprenderás». Esas respuestas lo dejaban frustrado pero curioso. Observaba con atención a los niños que salían de la escuela con mochilas coloridas, hablando emocionados sobre libros y tareas. En el semáforo, mientras pedía monedas, veía a los conductores leyendo periódicos o mirando sus celulares, descifrando algo que para ellos parecía tan natural, pero que para él era un mundo inalcanzable. El encanto por las palabras nació desde temprano, incluso sin entender su significado. A Diego le gustaba mirar los letreros iluminados por la noche, las letras grandes de los anuncios en las calles. A veces dibujaba formas similares en la tierra, tratando de imitar los signos que veía por todos lados. Fue en el semáforo donde su vida comenzó a cambiar. Era un día como cualquier otro, con su latita de monedas en la mano, cuando notó algo diferente. Personas con chalecos coloridos, cargando cuadernos y lápices, comenzaron a acercarse a los niños de la calle. Diego, curioso, se aproximó tímidamente y fue recibido por un hombre llamado Juan, que sonreía mientras dibujaba letras grandes en el suelo con un pedazo de gis. «¿Quieres aprender?», preguntó Juan, con voz amable. Diego asintió sin dudar. Por primera vez, alguien parecía dispuesto a compartir con él ese mundo que siempre le había intrigado. Durante semanas, acudió al semáforo no solo a pedir monedas, sino a aprender. Se esforzaba por juntar las sílabas, y cada palabra que lograba formar lo llenaba de orgullo. «Vas muy bien, Diego», le decía Juan, mientras el niño copiaba las palabras en el cuaderno que había recibido. Pero Rogelio no veía valor en todo aquello. Pronto notó que Diego volvía a casa con menos monedas y más letras en su cabeza. Una noche, cuando encontró el cuaderno escondido entre las ropas del niño, explotó. «Esto no te dará de comer, Diego», gritó mientras arrancaba el cuaderno de las manos del niño y rompía las hojas. «Mañana no vuelves a ese semáforo». Diego lloró en silencio esa noche, pero no se dio por vencido. Recogió los pedazos del cuaderno y los guardó bajo el colchón. Aunque estaba destruido, para él era un símbolo de esperanza que no quería dejar ir. A la mañana siguiente, mientras caminaba con su padre hacia el mercado, vio un letrero colgado en una tienda. No sabía lo que decía, pero se detuvo un momento para mirar las letras, imaginando su significado. «Apúrate, muchacho», gritó Rogelio, interrumpiendo sus pensamientos. Diego aceleró el paso, pero su corazón seguía latiendo con fuerza. No sabía cómo, pero estaba seguro de que las palabras, de alguna manera, serían su salida de ese ciclo interminable. El sol apenas despuntaba en el horizonte cuando Rogelio apretó los desgastados cordones de sus botas. Miró a Diego, quien aún se frotaba los ojos de sueño en la penumbra del cuarto. Mariana, ya despierta, preparaba café en la pequeña cocina, moviendo distraídamente la cuchara dentro de la taza. El silencio en la casa solo era interrumpido por el ruido del líquido caliente al caer. «Anda, muchacho, no tenemos todo el día», dijo Rogelio, elevando la voz con impaciencia. Diego, sin cuestionar, se levantó y se puso los zapatos gastados. No era la primera vez que su padre lo sacaba de casa antes del amanecer, pero esta vez sentía algo diferente. Mariana lanzó una mirada a Rogelio, dudando en preguntar qué estaba pasando. «No tienes que llevarlo», empezó Mariana, pero Rogelio la interrumpió. «Necesitamos dinero, Mariana. Ya está lo suficientemente grande para ayudar». Ella bajó la mirada, incapaz de replicar. Diego, aún sin entender del todo, tomó la latita que usaba para pedir monedas. Pero al salir por la puerta, Rogelio negó con la cabeza. «Hoy no vamos al semáforo», dijo, corto y directo. El deshuesadero parecía una escena sacada de una película distópica. Montones de metal se amontonaban en formas caóticas, proyectando sombras irregulares mientras el sol ascendía en el cielo. El olor a aceite quemado y óxido era casi asfixiante, y el ruido constante de herramientas y metales siendo cortados parecía no cesar nunca. Héctor, el dueño del lugar,
Estaba de pie sobre un montón de chatarra, gritando órdenes mientras fumaba un cigarro. Su porte era imponente y su voz ronca comandaba respeto. «Aquí es donde vas a trabajar», dijo Rogelio a Diego, señalando el lugar. Diego tragó saliva. El sitio parecía hostil y no podía imaginar cómo podría ayudar en algo tan grande y peligroso. Héctor bajó del montón de metal y caminó hacia los dos, evaluando a Diego con una mirada crítica. «¿Este es el muchacho?», preguntó sin ocultar su tono de duda. «Es pequeño, pero sabe obedecer», respondió Rogelio, tratando de sonar confiado. «Espero que sí, no necesito peso muerto aquí», dijo Héctor antes de darse la vuelta y gritarle a uno de los trabajadores. «Enséñale lo básico y ponlo a cargar los sacos de tornillos». Diego comenzó su día sin mucha instrucción. Lo pusieron a mover sacos pesados y a separar piezas oxidadas, tareas que exigían mucha más fuerza de la que tenía. Los trabajadores a su alrededor lo miraban con desdén, algunos riéndose en voz baja de su inexperiencia. «Oye, muchacho, cuidado no te entierres en la chatarra», gritó uno de los hombres provocando risas. Diego bajó la cabeza, concentrándose en la tarea, pero su falta de habilidad pronto llamó la atención de Héctor. «Si no puedes cargar un saco, ¿cómo esperas durar aquí?», gritó Héctor mientras Diego intentaba equilibrar un saco de metal que se resbalaba de sus pequeñas manos. Rogelio, que trabajaba en el otro extremo del deshuesadero, miraba todo en silencio, pero no intervenía. Sabía que Héctor era implacable y que desafiar su autoridad no era una opción. Mientras Diego enfrentaba el ambiente hostil, Juan notaba la ausencia del niño en el semáforo. Caminaba de un lado a otro, preguntando a los otros niños que trabajaban allí. «¿Han visto a Diego?», preguntó a un chico mayor. «No, hace como 2 días que no viene», respondió el muchacho, mientras empujaba una bicicleta con la llanta ponchada. Con cada respuesta negativa, la preocupación de Juan crecía. Decidió ampliar su búsqueda, yendo a los barrios más alejados, donde casas de ladrillos descubiertos y calles de tierra formaban un laberinto de precariedad. En cada esquina, Juan veía niños jugando descalzos, madres sentadas en las puertas de sus casas lavando ropa en cubetas y hombres reparando bicicletas viejas. Preguntaba por Diego a quien cruzara su camino, pero nadie sabía nada. «Señora, ¿por casualidad ha visto a un niño llamado Diego?», preguntó en un pequeño mercado a una mujer que vendía frutas. La mujer frunció el ceño, pensando. «No estoy segura, pero escuché que un deshuesadero por aquí está contratando niños para trabajar. Tal vez sea un lugar para buscar». Juan agradeció la información y siguió su camino. Sabía que los deshuesaderos eran lugares peligrosos, pero necesitaba confirmar si Diego estaba allí. De vuelta en el deshuesadero, Diego intentaba seguir el ritmo frenético de los adultos. En una de sus tareas, le encargaron mover láminas de metal de un montón a otro. Sabía que Héctor lo observaba desde lejos, así que se esforzaba al máximo. Mientras levantaba una lámina pesada, ésta se resbaló de sus manos y cayó, cortando profundamente su palma derecha. Diego contuvo la respiración para no gritar, pero la sangre comenzó a escurrir de inmediato. Miró a su alrededor, aterrorizado, tratando de ocultar la herida. Con un pedazo de tela sucia que encontró en el suelo, se envolvió rápidamente la mano. El vendaje improvisado apenas contenía la sangre, pero sabía que no podía detenerse. Cualquier queja podría significar un castigo o, peor aún, que lo despidieran. El dolor era insoportable, pero Diego continuó, con los ojos fijos en el suelo, tratando de ignorar el punzante latido en su mano. Héctor, pasando cerca, lanzó una mirada breve al niño, pero no dijo nada. Rogelio, por su parte, notó el comportamiento extraño de Diego, pero prefirió no intervenir. Para él, el trabajo era una necesidad, y el muchacho debía aprender a ser fuerte. Al anochecer, el deshuesadero parecía aún más sombrío bajo la tenue luz de una lámpara colgante. Diego estaba exhausto, con la ropa manchada de aceite y la mano palpitante bajo el vendaje improvisado. Miró al cielo oscuro, deseando estar en otro lugar. En otro rincón de la ciudad, Juan continuaba su búsqueda,
sintiendo crecer la angustia. Sabía que debía encontrar a Diego antes de que algo peor sucediera. El cielo comenzaba a aclararse cuando Juan, exhausto y con los ojos enrojecidos de tantas noches sin dormir, llegó al límite del barrio más alejado de Querétaro. Sostenía una botella de agua a medio llenar y un pequeño cuaderno donde anotaba cada pista sobre Diego. Las casas allí eran más precarias, hechas de tablones y lonas, y las miradas de las personas estaban llenas de desconfianza. «Buenos días». Intentó saludar Juan a una mujer que lavaba ropa en una tina fuera de su casa. Ella lo miró de reojo, pero no respondió. La indiferencia, sin embargo, no lo desanimó. Ya estaba acostumbrado al silencio de quienes preferían evitar problemas. Cerca de allí, un niño jugaba descalzo, pateando una botella de plástico por el suelo. Juan se agachó junto a él, intentando ser amigable. «Hola, amiguito. ¿Conoces a un niño llamado Diego?», preguntó describiendo al muchacho. El niño pensó por un instante y luego señaló hacia el sur, donde el camino terminaba en un grupo de viejos galpones. «Allí, en el deshuesadero. Mi primo trabaja allí también». El corazón de Juan dio un salto, agradeció rápidamente y siguió el camino indicado, ajustándose la gorra y respirando profundamente. En el deshuesadero, Diego estaba en el mismo rincón donde pasaba las noches trabajando. La lámina de metal que había cortado su mano días atrás seguía allí, manchada con restos de sangre seca. Había envuelto su mano con trozos de tela que encontró, pero la herida ahora estaba hinchada y comenzaba a desprender un olor extraño. «Diego, hoy estás más lento», le dijo Rogelio al pasar junto a él. El tono era menos duro de lo habitual, pero aún llevaba cierto cansancio. «Estoy bien, papá», respondió Diego, ocultando la mano. Sabía que si Rogelio descubría la gravedad del corte, podría castigarlo por descuidado. Al otro lado del deshuesadero, Héctor seguía gritando órdenes como siempre. Parecía estar en todas partes, vigilando cada detalle y sin dudar en humillar a quien cometiera el menor error. «¿Crees que estoy aquí para enseñarte a hacer la tarea? Muévete, muchacho», gritó a Diego, que intentaba mover un saco de metal con dificultad. Fue en ese momento que Juan llegó a la entrada improvisada del deshuesadero. Observó la escena durante algunos minutos antes de entrar, absorbiendo la realidad del lugar. Cada montón de chatarra, cada rostro cansado, contaba una historia de explotación y desesperación. Finalmente, avistó a Diego. El niño estaba encorvado, con la ropa sucia y el rostro marcado por el cansancio. Juan se acercó con cuidado, intentando no llamar la atención. «Diego», llamó en voz baja, pero lo suficientemente fuerte para que el niño lo oyera. Diego se congeló por un momento, pero luego giró la cabeza. Sus ojos se abrieron con sorpresa al ver a Juan, y una mezcla de alivio y miedo cruzó por su rostro. «¿Qué estás haciendo aquí?», susurró Diego, mirando nervioso a su alrededor. «Vengo por ti. Tenemos que salir de aquí», dijo Juan, tomando el hombro del niño, tratando de tranquilizarlo. Antes de que Diego pudiera responder, Héctor apareció. Los vio juntos y de inmediato caminó hacia ellos, con pasos firmes y un semblante furioso. «¿Quién eres? ¿Y qué crees que estás haciendo?», gritó Héctor, quedando frente a Juan. «Estoy aquí para llevarme a Diego. Está lastimado y necesita ayuda médica. Es solo un niño, no debería estar aquí», respondió Juan, intentando mantener la calma. Héctor soltó una risa amarga. «¿Crees que puedes simplemente entrar aquí y llevarte a alguien? Tiene un padre que trabaja para mí. Si el padre aceptó, tú no tienes nada que ver con esto». Juan no retrocedió. «Esto no es trabajo, es explotación. Está herido». El ambiente se volvió tenso. Héctor entrecerró los ojos y dio un paso adelante, obligando a Juan a retroceder un poco. «Te voy a dar hasta 3 para que te largues, o te arrepentirás». Diego miraba a ambos, aterrorizado. Sabía que, si se quedaba, la herida en su mano solo empeoraría, pero también temía las consecuencias de huir. «Diego, confía en mí. Vámonos ahora», dijo Juan, sujetando con firmeza la mano sana del niño. Comenzaron a caminar, pero Héctor gritó: «¡Regresa aquí!».
Héctor comenzó a seguirlos y Juan sabía que no tenía mucho tiempo. Tiró de Diego y empezó a correr, atravesando los estrechos pasillos entre los montones de chatarra. Héctor y dos de sus ayudantes venían detrás, gritando y empujando las pilas de metal para abrirse paso. Diego sentía el corazón acelerado. Apenas podía seguir el ritmo de Juan, pero no soltaba su mano. Salieron por una puerta lateral y corrieron por las calles de tierra, desviándose por callejones y entrando en callejuelas cada vez más estrechas. «¡Aquí! ¡Rápido!», dijo Juan, señalando un callejón que terminaba en unas escaleras. Los gritos de Héctor se iban perdiendo a lo lejos, pero Juan no se detuvo hasta asegurarse de que estaban a salvo. Finalmente, llegaron a un pequeño edificio que funcionaba como un centro comunitario improvisado. Era un lugar sencillo, con paredes descascaradas y sillas de plástico repartidas por el lugar. «Estamos seguros aquí», dijo Juan, jadeando, mientras ayudaba a Diego a sentarse en una de las sillas. Diego sostenía su mano herida, ahora visiblemente peor. Juan lo miró con preocupación y le prometió: «Vamos a ocuparnos de esto. Ya estás a salvo». El centro comunitario estaba en silencio esa mañana. El sol apenas había salido, pero ya iluminaba las paredes descascaradas y las pocas sillas dispersas por el salón. Juan estaba sentado cerca de Diego, examinando la mano del niño. El vendaje improvisado aún cubría la herida, pero Juan sabía que eso no sería suficiente. «Necesitamos limpiar esto bien y quizá llevarte al médico», dijo con voz tranquila, tratando de no alarmarlo. Diego, con la cabeza baja, asintió en silencio. Miró hacia la puerta abierta, por donde el viento entraba, y pensó en su padre. Sabía que Rogelio estaba en algún lugar allá afuera, tal vez furioso, tal vez preocupado, pero seguramente decidido a encontrarlo, y tenía razón. Rogelio caminaba por las calles con pasos apresurados, el rostro endurecido y el corazón lleno de un torbellino de emociones. Ya sabía dónde estaba Diego. Había escuchado comentarios de uno de los trabajadores del deshuesadero, quien mencionó haber visto al niño huyendo con un hombre. Al oír eso, una mezcla de furia y humillación lo invadió. «Me quitaron a mi hijo», murmuraba para sí mismo, apretando los puños. En realidad, Rogelio no sabía cómo manejar lo que sentía. Amaba a Diego a su manera, pero no entendía por qué el niño insistía tanto en estudiar. Para Rogelio, la vida era simple. Trabajabas duro, ganabas poco, pero sobrevivías. Los sueños y los cuadernos no pagaban las cuentas ni ponían comida en la mesa. Recordaba su propia infancia, marcada por la pobreza. Nunca había ido a la escuela. Las letras en los carteles y las calles eran solo símbolos indescifrables para él, quien desde pequeño aprendió a usar las manos, no la cabeza, para ganarse la vida. Por eso, cuando veía a Diego sosteniendo un lápiz o un cuaderno, sentía una mezcla de frustración y miedo. «No quiero que sufra como yo», se decía, aunque sus acciones muchas veces mostraran lo contrario. La puerta del centro comunitario se abrió de golpe, rompiendo la calma del lugar. Rogelio entró, sus ojos recorriendo el salón hasta encontrar a Diego sentado junto a Juan. «¡Diego!», gritó, con la voz resonando en las paredes. El niño se encogió instintivamente, pero Juan se levantó poniéndose entre los dos. «Calma, Rogelio, podemos hablar». «¿Hablar?». Rogelio rió, pero no había humor en su expresión. «Te robaste a mi hijo». «Él debería estar trabajando, no aquí jugando a estudiar. No está jugando, está herido. Necesita atención, no cargar hierro pesado en un lugar peligroso», respondió Juan, manteniendo la calma. Rogelio dio un paso adelante, señalando con el dedo a Juan. «¿Y qué va a pasar después? ¿Tú lo vas a mantener? ¿Vas a darle de comer? Porque yo soy el único que puede hacerlo. No necesitamos sueños vacíos». Juan notó la furia en los ojos de Rogelio, pero también algo más: miedo. «Rogelio, entiendo que estés preocupado, pero Diego puede tener una oportunidad. Es inteligente. Con educación puede tener un futuro mejor, un futuro diferente». «¿Diferente? ¿De qué sirve estudiar? Mira estas manos», gritó Rogelio, levantando sus manos callosas.
Yo no sé leer ni escribir, pero trabajo. Eso es lo que importa. Trabajo duro. Diego se levantó, vacilante. Quería decir algo, pero las palabras no salían. Rogelio lo vio y se acercó tomándolo del brazo. Vamos, Diego. Vámonos a casa. Ya perdiste suficiente tiempo. Espera, gritó Mariana, entrando por la puerta. Había seguido a Rogelio desde que salió de la casa. Su expresión era de desesperación. Rogelio, por favor, escúchame. Lo necesita. Es solo un niño. Un niño que necesita trabajar, replicó Rogelio, sin mirarla. Mariana se acercó, casi suplicando. ¿Y qué será de él en el futuro? ¿Quieres que pase su vida como nosotros? Sin opciones, sin un solo día de paz. Rogelio cerró los ojos por un momento, como si intentara bloquear esas palabras. No tenía respuestas. Sabía que su vida era dura, pero era la única que conocía. Mariana, tenemos deudas. No tenemos suficiente comida. No puedo apostar por el futuro cuando ni siquiera sabemos si sobreviviremos el presente, dijo, con voz más baja pero aún firme. Juan intentó una vez más. Rogelio, puedo ayudar. Diego puede seguir viniendo aquí estudiando, y te aseguro que esto no afectará su trabajo. Pero Rogelio negó con la cabeza, decidido. No, es mi hijo, es mi responsabilidad. No voy a dejar que le llenes la cabeza de ilusiones. Tiró de Diego de la mano y lo llevó hacia la puerta. El niño miró hacia atrás, hacia Juan y Mariana, con lágrimas en los ojos, pero no dijo nada. Mariana se quedó quieta, con los ojos llenos de lágrimas, mientras Juan suspiraba, frustrado. Esto aún no termina, murmuró Juan para sí mismo, decidido a seguir luchando por el niño. Las mañanas en el mercado de Querétaro siempre comenzaban temprano, con los comerciantes montando sus puestos antes de que saliera el sol. Diego estaba allí, junto a Rogelio, con una pequeña bolsa de plástico en las manos. Su padre lo había llevado para ayudarle a cargar cajas de frutas para uno de los vendedores, a cambio de unas monedas y una bolsa con alimentos. El mercado era un caos de colores y sonidos. Las voces de los vendedores competían entre sí, mientras los clientes apurados regateaban precios. El olor a frutas frescas, tortillas asándose y carne a la parrilla llenaba el aire, mezclado con el aroma de las especias. Diego, en silencio, ayudaba como podía. Sus ojos observaban todo a su alrededor, desde los rostros cansados de los trabajadores hasta los niños que pasaban con mochilas camino a la escuela. En un momento de descanso, se sentó en un banco cerca de un puesto de verduras, donde dos comerciantes conversaban mientras apilaban tomates. ¿Te enteraste de lo de Alejandro?, preguntó uno de ellos, con las manos llenas de hojas de cilantro. Sí, increíble. Ese hombre no tenía nada, vivía recogiendo chatarra. Ahora abrió una tienda de herramientas, respondió el otro, impresionado. Todo porque decidió estudiar. Hizo un curso de administración, consiguió un pequeño préstamo y listo. Cambiaron su vida. Diego escuchó aquello como si fuera lo único que existiera en el mundo. Las palabras «decidió estudiar» resonaron en su mente. No conocía a Alejandro, pero la historia le llegó profundamente. Si alguien que vivía en condiciones tan difíciles pudo cambiar su realidad, quizá él también podría. El niño miró sus propias manos, sucias y pequeñas, y sintió el deseo de volver a aprender. Pensó en las clases en el semáforo, en la forma en que Juan lo animaba a escribir, y en el cuaderno roto que aún guardaba debajo del colchón. Quizá yo también pueda cambiar mi vida, murmuró para sí mismo, sin darse cuenta de que Rogelio lo observaba a lo lejos. Más tarde en casa, Diego esperó a que Rogelio estuviera sentado en la silla de madera, fumando un cigarro. Reuniendo todo el valor que tenía, se acercó lentamente. «Papá», comenzó, dudoso. Rogelio levantó la mirada, frunciendo el ceño. «¿Qué pasa ahora?» Diego respiró hondo. «Quiero volver a estudiar, solo un poco. Prometo que igual puedo ayudarte con el trabajo». La reacción de Rogelio fue inmediata. Se levantó bruscamente, tirando el cigarro al suelo. «¿Estudiar? ¿Otra vez con eso?», gritó con la voz cargada de frustración.
No tenemos tiempo para esas tonterías, Diego. Tenemos que comer hoy, mañana, todos los días. Pero Pipo, papá, escuché en el mercado sobre un hombre que estudió y pudo abrir una tienda. Trató de explicar Diego, pero Rogelio lo interrumpió. Historias. Esas cosas no son para nosotros. ¿Crees que algún libro va a pagar nuestras deudas o llenar nuestros platos? No quiero volver a escuchar eso. ¿Entendido? Diego bajó la cabeza conteniendo las ganas de llorar. Rogelio pasó una mano por su cabello, inquieto. No era que no quisiera a su hijo, pero el miedo a arriesgar lo poco que tenían era mayor que cualquier esperanza que Diego pudiera tener. Mariana, que estaba en la cocina, escuchó la discusión y suspiró profundamente. Sabía que su esposo actuaba por desesperación, pero no podía dejar de pensar en lo que Diego podría lograr si tuviera una oportunidad. Esa noche, mientras Rogelio dormía en su silla, Mariana entró al cuarto de Diego. El niño estaba acostado, pero claramente despierto, con la mirada fija en el techo. «Diego, ¿todavía quieres estudiar?», le preguntó en un susurro. El niño giró la cabeza, sorprendido. «Sí, mamá, pero papá, déjalo a tu padre conmigo. Mañana irás al semáforo». Diego se sentó en la cama, sintiendo que su corazón se aceleraba. «Pero él se va a enojar, tal vez. Pero tienes derecho a soñar. Yo te voy a ayudar», dijo Mariana, acariciando el cabello de su hijo. Se levantó y comenzó a preparar una mochila con algo de ropa y el cuaderno que Diego aún guardaba. Él la observaba con los ojos llenos de lágrimas, pero esta vez eran de esperanza. Antes del amanecer, Mariana despertó a Diego en silencio. Salieron por la puerta trasera, evitando hacer ruido que pudiera despertar a Rogelio. Caminaron hasta la esquina donde pasaba el autobús que los llevaría al semáforo. Mientras esperaban, Mariana tomó la mano de Diego. «Prométeme que te vas a esforzar, hijo. No será fácil, pero puedes conseguir algo mejor». «Lo prometo, mamá», respondió Diego con voz firme. El autobús llegó y ambos subieron. Diego miró por la ventana, viendo las luces de la ciudad encendiéndose poco a poco. Sabía que esto era solo el comienzo, pero por primera vez en mucho tiempo, sintió que estaba en el camino correcto. La mañana en el semáforo comenzaba como de costumbre, con autos acumulándose en la esquina y niños corriendo entre los vehículos, latas en mano, pidiendo algunas monedas. Diego estaba allí junto a Juan y los otros voluntarios, prestando atención a las palabras escritas en el pizarrón. Las clases improvisadas se habían convertido en un refugio para él, un pequeño oasis de aprendizaje en medio del caos. «Hoy vamos a repasar las palabras que aprendimos en la última clase», dijo Juan, escribiendo sílabas simples en el pizarrón. Diego sostenía el cuaderno que Mariana había preparado la noche anterior. Sus ojos brillaban mientras intentaba copiar las palabras. Cada letra escrita parecía un pequeño triunfo. A lo lejos, una figura conocida caminaba apresurada. Rogelio, con el rostro torcido de ira, cruzaba la calle sin mirar los autos que le tocaban el claxon. En su mente, aún resonaban las palabras de un vecino que le informó de la fuga de Diego. «Tu hijo se fue otra vez al semáforo, con esos voluntarios». Cuando llegó al semáforo, Rogelio no perdió tiempo. Caminó entre los niños y los voluntarios, ignorando las miradas curiosas, y se plantó frente a Juan, que estaba de espaldas. «Así que aquí es donde esconden a mi hijo», gritó Rogelio, haciendo que todos se detuvieran. Juan se dio la vuelta rápidamente, encontrándose con los ojos enfurecidos de Rogelio. «Rogelio, cálmate. Podemos hablar». «¿Hablar?», Rogelio se rió con desprecio. «¿Creen que tienen derecho a interferir en mi familia? Ese niño tiene un padre. Soy su padre». Los otros voluntarios comenzaron a acercarse, entre ellos Isabela, quien había fundado el proyecto. Observaba la escena con preocupación, pero se mantuvo tranquila. «Señor, por favor, entienda que estamos tratando de ayudar. Diego tiene un talento increíble para aprender. Merece esta oportunidad». Rogelio negó con la cabeza, furioso. Se acercó al pizarrón donde estaban escritas las palabras y, sin previo aviso, lo tiró al suelo con un golpe fuerte. ¿A esto le llaman ayudar? ¿Enseñar estas tonterías mientras mi familia pasa hambre?
Los pedazos del pizarrón quedaron esparcidos por el suelo, y los niños, asustados, dieron unos pasos hacia atrás. Diego observaba la escena en silencio, sintiendo que su rostro ardía de vergüenza. «Papá, por favor», intentó decir Diego, pero Rogelio lo interrumpió señalándolo con un dedo. «No me digas por favor. ¿Crees que vas a cambiar algo con estas clases? ¿Vas a aprender qué? ¿A morirte de hambre con un cuaderno en la mano?» Isabela dio un paso al frente, pero antes de que pudiera decir algo, Rogelio continuó. «Ustedes no entienden. No saben lo que es vivir así, sin saber si mañana tendrás algo que comer. Hablar de futuro es fácil cuando tienen un techo y comida caliente esperándolos en casa». Las palabras de Rogelio llevaban más que ira. Había dolor, frustración y miedo. Incluso en su furia, sabía que no solo enfrentaba a Juan e Isabela. Estaba enfrentando un sistema que lo había dejado atrás, una vida que nunca le dio opciones. Mientras tanto, Diego, aún sosteniendo el cuaderno, retrocedió unos pasos, intentando procesar todo lo que estaba ocurriendo. Su mente estaba confusa, una mezcla de vergüenza, tristeza y un deseo desesperado de que todo fuera diferente. Distraído, no se dio cuenta de que se había acercado demasiado al borde de la banqueta. Un auto pasó rápido, tocando el claxon, pero él no se movió. Fue solo cuando el grito de Isabela resonó que levantó la vista. «Diego, cuidado». Un autobús venía a toda velocidad, y Diego estaba parado justo en medio del camino. Por un momento, se quedó congelado, incapaz de reaccionar. Entonces Rogelio, sin pensarlo, corrió hacia su hijo. Lo jaló con fuerza, cayendo juntos en el suelo de la acera, mientras el autobús pasaba a escasos centímetros de ellos. Hubo un momento de silencio. Los autos seguían pasando, pero parecía que el tiempo se había detenido. Rogelio, aún tirado en el suelo, abrazaba a Diego con fuerza contra su pecho, respirando agitadamente. «¿Estás bien?», preguntó Rogelio, con la voz más baja, casi temblando. Diego, asustado, asintió. Sus ojos estaban llenos de lágrimas y sostenía el cuaderno con tanta fuerza que sus dedos estaban blancos. Isabela y Juan corrieron hacia ellos, preocupados. «Rogelio, ¿estás bien?», preguntó Isabela, observando el rostro del hombre, que ahora parecía exhausto. Rogelio se levantó lentamente, aún sosteniendo a Diego del brazo. Miró a los voluntarios, pero su mirada ya no tenía la misma furia de antes. Había algo diferente, una mezcla de duda y cansancio. «Esto no cambia nada», murmuró, antes de comenzar a alejarse con Diego. Pero la verdad era que algo había cambiado. El susto había tambaleado la convicción de Rogelio, aunque todavía no quisiera admitirlo. La noche estaba en calma y la pequeña casa parecía aún más diminuta bajo la luz parpadeante de la vela que Mariana había colocado sobre la mesa. Ella cosía en silencio, pero sus ojos constantemente buscaban a Rogelio, sentado en la silla apoyada contra la pared, con la cabeza baja y los codos sobre las rodillas. Desde el incidente en el semáforo, algo parecía haber cambiado en él, aunque las palabras aún no salían. «Hoy casi perdemos a Diego», dijo Mariana de repente, con una voz suave pero firme. Rogelio no respondió de inmediato. Pasó una mano por su rostro y suspiró, el sonido llenando el pequeño espacio como un peso invisible que los envolvía. «Lo sé», murmuró finalmente, con la voz áspera. Mariana dejó a un lado la costura y se acercó a él, arrastrando una silla para sentarse a su lado. «¿Y entonces? ¿Vamos a seguir así? ¿Con esta guerra entre ustedes dos?», preguntó, mirándolo directamente. Él levantó la cabeza y sus ojos, normalmente duros, estaban sombríos. «¿Qué quieres que haga, Mariana? ¿Que finja que el mundo es diferente? ¿Que estudiar lo sacará de aquí? Sé cómo es la realidad. Sé cómo funcionan las cosas para gente como nosotros». Mariana respiró hondo, tratando de mantener la calma. «Crees que lo sabes todo, Rogelio, pero no te das cuenta de que le estás quitando lo único que tiene, esperanza». Rogelio apartó la mirada, como si sus palabras lo hubieran golpeado.
La esperanza no llena platos, Mariana, no paga la cuenta de la tienda, ni compra medicinas cuando se enferme, pero le da algo que nosotros nunca tuvimos, respondió ella, con una voz que comenzaba a ganar fuerza. Una oportunidad, Rogelio. Tiene una oportunidad y tú estás tratando de arrebatársela por tus miedos, por lo que te pasó a ti. Rogelio cerró los ojos, como si quisiera protegerse de esa verdad. Hablas como si fuera fácil, como si eso fuera una garantía. No es una garantía, pero es una elección. ¿Y si funciona? ¿Quieres ser el hombre que le impidió a nuestro hijo cambiar su vida? Él guardó silencio por un largo momento, las palabras de Mariana resonando en su mente. Finalmente, se levantó de la silla y caminó hacia la ventana. Miró la calle oscura con las manos hundidas en los bolsillos, como si estuviera buscando respuestas en el vacío. Haz lo que quieras, dijo con voz baja. Déjalo ir, déjalo estudiar. Pero si esto sale mal, si esto nos arruina, será tu culpa. Mariana sintió una mezcla de alivio y dolor al escuchar esas palabras. No era una aceptación verdadera, pero era lo más cercano que Rogelio llegaría en ese momento. Los días que siguieron trajeron un ritmo diferente a la casa. Diego volvió a asistir a las clases en el semáforo y Mariana hizo todo lo posible por alentarlo. Sin embargo, Rogelio se mantuvo distante. Siempre que el niño hablaba sobre lo que había aprendido o mostraba algo en su cuaderno, Rogelio se levantaba y salía del cuarto, murmurando alguna excusa. Diego notaba la ausencia de su padre y sentía un nudo en el pecho, pero seguía esforzándose. Una mañana, mientras escribía palabras nuevas en el semáforo, vio a Rogelio al otro lado de la calle, cargando sacos de cemento en un improvisado sitio de construcción. Se detuvo por un momento, esperando que su padre lo mirara, pero Rogelio ni siquiera volteó la cabeza, caminando como si Diego no existiera. Esa noche, Diego estaba sentado en el suelo de su cuarto, con una vela a un lado y un libro abierto en las manos. Era un cuento sencillo que Juan le había prestado, pero Diego estaba emocionado de leerle a Mariana. «Escucha, mamá, esta parte es bonita», dijo, con una sonrisa tímida. Mariana, sentada cerca de él, asintió mientras doblaba ropa. Diego comenzó a leer, y su voz llenó el pequeño espacio con una cadencia tranquila y envolvente. En el otro cuarto, Rogelio estaba sentado solo, mirando el techo, mientras las palabras del niño resonaban por la casa. Trató de ignorarlas, pero algo en la narrativa lo hizo detenerse. Cerró los ojos y, de repente, fue transportado a un recuerdo distante. Era una noche de lluvia, y su padre, un hombre severo y callado, estaba sentado cerca de una fogata improvisada. Rogelio, entonces solo un niño, estaba a su lado, escuchándolo contar una historia sobre tiempos mejores, sobre sueños que nunca se realizaron. Era un recuerdo simple, pero lleno de significado, una de las pocas veces que su padre había mostrado un lado más humano. Cuando volvió al presente, Rogelio notó que su respiración era irregular. Se levantó abruptamente, como si quisiera alejar ese sentimiento, y murmuró para sí mismo: «Tonterías». Pero su expresión había cambiado. Había algo en sus ojos que antes no estaba allí. Duda, quizás esperanza, o incluso arrepentimiento. Sacudió la cabeza y volvió a sentarse, pero ahora el silencio parecía más pesado. La mañana estaba calurosa y el aire cargaba el sonido de risas, conversaciones y la música que salía de una pequeña bocina en un rincón de la plaza. Globos de colores adornaban el lugar y una mesa con folletos explicativos sobre el proyecto En el semáforo se aprende recibía a los curiosos que pasaban. La feria de talentos estaba en pleno apogeo, reuniendo a niños, voluntarios y algunos invitados especiales. Diego estaba detrás del escenario, con Mariana a su lado, ajustando los últimos detalles de su presentación. Sostenía con cuidado el cuaderno donde había dibujado sus ideas, y junto a él había una pequeña caja de cartón que había transformado en un prototipo rudimentario. «¿Estás listo?», preguntó Mariana, con una sonrisa tranquilizadora. Diego la miró nervioso pero decidido. «Creo que sí, mamá». Mariana puso las manos sobre los hombros de su hijo.
No te preocupes por lo que piense la gente, solo muestra lo que has aprendido y lo mucho que significa para ti. Al otro lado de la plaza, Rogelio observaba el movimiento desde lejos, escondido detrás de un poste. Se había dicho a sí mismo que no le importaba esa feria, pero, de alguna forma, sus pies lo habían llevado hasta allí. Vestía su ropa de trabajo, y sus ojos seguían a Diego mientras el niño se preparaba. Cuando Isabela subió al pequeño escenario improvisado para inaugurar el evento, Rogelio dio un paso hacia atrás, como si quisiera desaparecer. «Bienvenidos a nuestra feria de talentos», dijo Isabela, sonriendo. «Hoy es un día especial, porque estos niños increíbles van a mostrar todo lo que han aprendido y cómo están aplicando ese conocimiento en sus vidas». Hubo aplausos y las presentaciones comenzaron. Niños recitaron poemas, mostraron dibujos e incluso pequeñas invenciones hechas con materiales reciclados. Cada presentación fue recibida con entusiasmo por el público. Finalmente, llegó el turno de Diego. Mariana sostuvo la mano de su hijo un momento antes de que subiera al escenario. «Recuerda, Diego, estás mostrando lo que significa para ti. Nada más importa». Él respiró hondo y subió sosteniendo el cuaderno y la pequeña caja de cartón. El público lo miró con curiosidad. Entre ellos, un hombre con traje en la primera fila lo observaba atentamente. «Hola», comenzó Diego, con la voz algo temblorosa. «Me llamo Diego y quiero mostrar algo que hice con lo que aprendí aquí en el proyecto». Colocó la caja sobre la mesa y comenzó a explicar. «Mi mamá y yo vamos muchas veces al mercado y me di cuenta de que muchos vendedores tienen problemas para organizar los números de las ventas. Entonces pensé en crear algo que pudiera ayudar». Diego abrió la caja y mostró una serie de divisores hechos con pedazos de cartón marcados con números. Demostró cómo funcionaban para separar las monedas y calcular los totales de manera más sencilla. «No es mucho, pero creo que puede ayudar a los vendedores a organizar el dinero y hacer las cuentas más rápido». El público quedó en silencio por un momento, y Diego sintió que su corazón se aceleraba. Luego, los aplausos comenzaron, creciendo hasta convertirse en una verdadera celebración. Mariana, al lado del escenario, no podía contener las lágrimas de orgullo. Al otro lado de la plaza, Rogelio, aún escondido, observaba la escena con una expresión difícil de descifrar. Por primera vez, veía a su hijo ser reconocido por algo que había creado. Después de la presentación, el hombre de traje que estaba en la primera fila se acercó a Isabela. «Ese niño, Diego, tiene mucho talento», dijo. «Soy empresario y trabajo con pequeños comerciantes. Creo que podemos usar su idea y quizá hasta mejorarla». Isabela sonrió, sorprendida y emocionada. «Sería increíble. Voy a presentárselo a la familia». Caminaron hasta donde estaban Mariana y Diego. El niño aún sostenía la caja, mientras Mariana conversaba con los otros voluntarios, llena de orgullo. «Diego, este es el señor Arturo. Quiere hablar contigo», dijo Isabela, sonriendo. Arturo se agachó para estar a la altura de Diego y extendió la mano. «Hola, Diego. Vi tu presentación y quedé impresionado. Creo que tu idea tiene mucho potencial. Me gustaría trabajar contigo para desarrollarla». Diego miró a Mariana, incrédulo, y luego a Arturo. «¿En serio?» «En serio», confirmó Arturo. «Pero esto es solo el comienzo. Quiero que sigas aprendiendo y creando». Al otro lado de la plaza, Rogelio lo observaba todo. Vio a Diego estrechar la mano de Arturo y la sonrisa radiante en el rostro de su hijo. Algo dentro de él comenzó a desmoronarse. Era como si, por primera vez, viera a su hijo no como un niño terco o una carga, sino como alguien con un potencial que nunca había imaginado. Dio un paso hacia adelante, pero se detuvo. Sabía que aún no estaba listo para mostrarse. En cambio, se giró y comenzó a caminar de regreso a casa, con las manos en los bolsillos y los pensamientos inmersos en lo que acababa de presenciar. Mientras caminaba, sintió algo diferente. Una chispa de orgullo que nunca antes se había permitido sentir. La mañana era fresca y el sol brillaba suavemente sobre la pequeña casa.
Diego ajustaba el prototipo en sus manos, pasando los dedos por los bordes del cartón como si fuera lo más valioso del mundo. Mariana lo ayudaba a ponerse su camisa limpia, alisando con cuidado los pliegues. «Hoy es un gran día, Diego», dijo ella, tratando de ocultar su propia ansiedad. Diego sonrió, pero sus ojos se desviaban de vez en cuando hacia la puerta. Rogelio estaba sentado en un rincón de la sala, con las manos apoyadas en las rodillas, en silencio. Observaba la escena, pero no decía nada. Finalmente, se levantó, pasó una mano por el cabello y se dirigió a la puerta. «No se vayan a atrasar», murmuró, mientras salía sin mirar atrás. Diego lo observó mientras se alejaba, con una chispa de esperanza que se desvaneció al ver que su padre no decía nada más. «Él tiene su forma de ser, Diego. Vámonos, aún nos queda un largo camino», dijo Mariana, colocando una mano en el hombro de su hijo. Diego asintió, pero mientras caminaban hacia el auditorio, no podía evitar recordar las palabras de su padre. «Estudiar no llena el estómago». El auditorio estaba lleno, mucho más grande de lo que Diego había imaginado. Las cortinas rojas brillaban bajo las luces y el escenario parecía enorme. Mariana, siempre a su lado, le sostenía la mano, intentando darle confianza. «Lo vas a lograr, hijo. Enséñales lo que puedes hacer». Diego asintió, pero su mente estaba en otro lugar. Miraba hacia el fondo del auditorio de vez en cuando, como si buscara algo o a alguien. Cada vez que no veía lo que esperaba, su corazón se hacía más pesado. Cuando llamaron su nombre, Diego subió al escenario con pasos lentos. Las luces lo cegaron por un momento y el murmullo del público lo puso aún más nervioso. Colocó el prototipo sobre la mesa y tomó su cuaderno con las anotaciones. «Mi nombre es Diego». Comenzó, pero su voz salió baja. Carraspeó y lo intentó de nuevo. «Mi nombre es Diego y esta es mi idea». La presentación comenzó con explicaciones técnicas, pero Diego hablaba con dudas, casi desanimado. Su voz estaba cargada con el peso de las palabras de su padre. Los jueces se miraron entre ellos, visiblemente preocupados. Uno susurró algo al oído de otro, mientras Mariana, en la audiencia, entrelazaba las manos con fuerza. Entonces, Diego levantó la vista. Miró hacia el fondo del auditorio, como había hecho tantas veces ese día, y esta vez lo vio. Rogelio estaba allí, de pie, junto a la pared del fondo. Vestía una camisa limpia, probablemente la mejor que tenía, y unos zapatos humildes, pero cuidadosamente lustrados. Su cabello estaba peinado, y aunque parecía fuera de lugar en aquel ambiente, su mirada era firme. Cuando sus ojos se encontraron con los de Diego, Rogelio levantó la mano en un pequeño gesto de apoyo. Diego sintió una oleada de emoción recorrer su cuerpo. Sus hombros, que antes estaban encorvados, se enderezaron. Respiró hondo y miró a la audiencia con nueva confianza. Esta herramienta no es solo para organizar números, es para demostrar que las pequeñas ideas pueden ayudar a grandes personas. Aprendí eso en el proyecto En el semáforo se aprende. Allí descubrí que el conocimiento puede cambiarlo todo. Su voz ahora era firme y la pasión en ella era inconfundible. Los jueces intercambiaron sonrisas de aprobación, y cuando Diego terminó su presentación, el público estalló en aplausos. Los jueces se pusieron de pie para aplaudir. Mariana lloraba de emoción, y Rogelio, desde el fondo, no pudo evitar que sus ojos brillaran con lágrimas. Cuando anunciaron que Diego era el ganador, él volvió al escenario para recibir su trofeo. Los jueces invitaron a la familia a unirse a él. Mariana lo acompañó con orgullo, pero Rogelio dudó. Al final, los ojos insistentes de Diego lo convencieron. «Felicidades, Diego», dijo uno de los jueces, «pero también queremos felicitar a su familia por haber criado a un niño tan talentoso y decidido». Rogelio sostuvo el trofeo con cuidado, como si fuera algo sagrado. Luego, con la voz temblorosa, tomó el micrófono. «Yo no merezco estas felicitaciones. Durante mucho tiempo fui ciego. Pensé que lo que Diego hacía era una pérdida de tiempo, que debía trabajar como yo para sobrevivir, pero estaba equivocado». Miró a Diego, con los ojos llenos de lágrimas. «Quiero pedirte perdón, hijo.
por todas las veces que no creí en ti, por todas las palabras duras. Estaba equivocado. Diego se acercó y abrazó a su padre con fuerza. Papá, yo sabía que te preocupabas por nosotros. Siempre lo supe. Te perdono. El público aplaudió, y no había un solo rostro seco en el auditorio. De regreso a casa, Diego sostenía el trofeo con una sonrisa radiante. Mariana caminaba a su lado, aliviada y feliz. Diego, hoy me hiciste sentir orgulloso de una manera que no puedo explicar, dijo Rogelio, deteniéndose de repente. Metió la mano en el bolsillo y sacó unas monedas. Quiero comprar un bocadillo para ti. Es simple, pero es lo que puedo ofrecer. Diego sonrió emocionado, y Mariana tomó el brazo de su esposo con cariño. Cuando llegaron a un carrito de comida, Arturo apareció detrás de ellos. Esta noche, la cuenta va por mi cuenta, dijo, sonriendo. La familia se dio la vuelta, sorprendida. Diego tiene un talento extraordinario, pero más allá de eso, veo a una familia que está cambiando, que está luchando junta. Rogelio, quiero ofrecerte un trabajo en mi empresa. Y Diego, quiero darte una beca para que sigas aprendiendo. Rogelio se quedó sin palabras, y Mariana le sostuvo la mano. Diego miró al empresario con ojos brillantes. Gracias, señor Arturo. Mientras caminaban de regreso a casa, ahora con nuevos sueños y una esperanza renovada, Rogelio miró al cielo y murmuró: nunca es tarde para empezar de nuevo. Y con eso, la familia dio los primeros pasos hacia una nueva vida, demostrando que la educación, el apoyo y el amor pueden superar incluso las mayores dificultades. ¿Puedes imaginar a un niño de la calle pequeñito siendo el único capaz de salvar un tren de un desastre seguro? No te pierdas esta historia que te dejo en la tarjeta al lado y ayúdanos dando tu like y comentando qué sentiste al empezar a notar el cambio de Rogelio. Nos vemos pronto en tu próxima historia.